Bueno, Carlos, ahora sí. No sé, yo pensé en vos, te voy a decir por qué. Porque si hay alguien que tiene, me parece a mí, un registro histórico, no quiero decir que seas Por la grande, edad. no quiero decir que seas grande, pero me parece que lo tenés claro y que lo ponés siempre en juego. Sí. Y eso me parece importante, ¿no? Porque, no sé, digo, uno escucha discusiones que se dan habitualmente incluso en la pantalla de C5N, y pareciera que la discusión gira en una especie de vacío, que gira en falso, porque, bueno, porque mucho de lo que se discute ya se aplicó, no funcionó, generó desigualdad, generó menor inclusión, y es lo que tenemos hoy. Hoy a la tarde, en una nota con un colega tuyo, yo decía que estamos frente a un riesgo mayor, porque hasta ahora, y vamos a tomar esa experiencia que vos decís, Sí. la de Macri, Macri ganó engañando a la gente. Macri prometió pobreza cero, terminar con la inflación, eliminar el impuesto a las ganancias, entre otro montón de cosas que prometió y que iba a resolver. Y entonces, está bien, un buen análisis indicaba que no podía ser así, pero la promesa era una mentira. En este momento estamos asistiendo a un debate donde se pelean por ver quién tiene una propuesta más neoliberal, más a la derecha, más recortadora de derechos, y tratando de convencer a la sociedad de que si vos eliminás las protecciones que la sociedad establece a través de las leyes para los sectores más débiles, más vulnerables, esos sectores más débiles, más vulnerables van a mejorar en sus condiciones. Contrariando la realidad histórica. Pero aparte ni siquiera la realidad histórica, también la realidad histórica, pero sí, digo, pero, la pandemia mismo, o sea, es una desmentida por total eso, de la pandemia. de todo. Pero vos te das cuenta que las leyes normalmente se supone que están hechas para proteger a los más débiles, porque los más fuertes te imponen las condiciones de la fuerza. Claro. Entonces, cuando vos vivís en una sociedad capitalista como vivimos nosotros, donde el mercado actúa por sí mismo, si vos no le ponés a eso regulaciones, límites, etcétera, la acumulación es infinita, la desigualdad es infinita, es decir, eso termina mal, Carlos. muy mal indefectiblemente. Entonces, el propio sistema elabora, haciendo un rápido repaso histórico, el famoso estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Sí. Políticas de regulación, políticas impositivas, servicios públicos para llegarle a los que no pueden pagar los servicios privados, educación, salud, servicios, luz, agua, gas, todos los servicios esenciales prestados bajo la concepción del servicio. Hay del otro lado gente que necesita recibir el servicio. Y entonces eso funciona hasta un determinado momento. ¿Cuál es ese momento de la historia? A mi juicio. Ese momento de la historia es cuando el sistema capitalista gana esa pelea que tiene con el otro sistema. Y como buen sistema capitalista decide que es la hora de cobrar la factura. Y lo que estuvo invirtiendo durante todo ese tiempo para presentar un estado de bienestar que no generara la tentación de un cambio de sistema, viene el momento de la toma de ganancias. Y entonces viene el recorte de todos esos derechos, y todo eso se hace acompañado de ideología, de querer convencer a las víctimas de la aplicación de esas políticas de que eso les va a mejorar la situación. Es decir, si liberamos los precios van a bajar por sí mismos, mientras que si los intentamos controlar, aumentan. Esa, aunque parezca un disparate, es la lógica que está instalada. ¿Por qué suben los precios? Porque hay control de precios. Ningún razonamiento normal lo puede. ¿Por qué vos tenés el servicio que quieras? No, hay que desregularlo. Entonces hay que permitir que la salud la tiene el que la puede pagar, la jubilación, el que puede hacerse su jubilación. Es la meritocracia, es de lo que hemos hablado infinidad de veces, y que fruto de el otro poder concentrado, que es el mediático, que es el de la información y demás, logra crear
una sociedad que mira eso como posible. Y eso no es un fenómeno argentino, hoy es un fenómeno que lo estamos viendo a escala global. Y entonces vos llegás a Francia, a una elección donde hay que votar entre la centro-derecha o la ultraderecha. Claro. Que fue la elección que tuvo lugar hace muy poquito. Entonces, qué alivio. Perdió Le Pen. Perdió la extrema derecha, pero las políticas que se van a aplicar las políticas que se van a aplicar, claro. Entonces, ese es el enorme riesgo que tenemos por delante en la Argentina si nosotros no somos capaces de establecer nuestras propias prioridades, resolver nuestras propias contradicciones y entender que por más diferencia que tengamos entre nosotros, nuestras diferencias principales son con los otros. Y bueno, ahí yo te sintetizo lo que para mí es la clave de todas las discusiones. Ahora, esto dicho así es facilísimo, resolverlo es complejísimo. Bueno, entonces yo te tengo que preguntar si alcanza con la memoria de Shakespeare, si alcanza con tener el registro de que lo pasado, mucho de lo que se está discutiendo y proponiendo, no solamente no funcionó, sino que además generó, porque creo que el 2001, en gran medida, lo que pasó aquí, tiene un correlato con muchas de las decisiones que se están discutiendo ahora. Digo, el 2001 no es una cosa extemporánea y extraña a la historia argentina. No, pero ¿por qué sucedió el 2001? El 2001 es la culminación de lo que empezó en los 90, que es la convertibilidad, una manera de dolarizar la economía casi totalmente o totalmente, que significó todas las desregulaciones, que se mantuvo con la famosa joya de la abuela, que era ir vendiendo esas empresas prestadoras de servicios públicos para cubrir el déficit que iba generando, y eso permitió mantener una ficción, hasta que llegó un momento en el gobierno de la Rúa, acordate, López Murphy, la crisis que se produce, etcétera. Cavallo que lo ponen a Cavallo, dice, no, Cavallo con el prestigio que tiene consigue más plata. Cavallo va a Estados Unidos y vuelve casi con una consigna de Ferrer, hay que vivir con lo nuestro porque no hay más plata. Y entonces vos te encontrás con que un sistema que se había generado de absoluto control de la generación de moneda, tenía que haber un peso por cada dólar, no había más reserva, no había más pesos, no había con qué pagarle el sueldo a los empleados públicos, las provincias comienzan a generar las famosas cuasimonedas, todo eso se va incrementando y llega un momento que la sociedad percibe que hay un sistema financiero que se ha dolarizado en el 100% y que no hay dólares y que por lo tanto no hay cómo, y todos van corriendo como en un incendio a tratar de salir por la puerta y se estrellan contra la puerta. Y eso es el 2001. Y eso es lo que sucede allí, es el fin de una experiencia que hoy se intenta repetir, abusando de la poca memoria o del poco análisis que esa memoria puede tener en muchísima gente. Y bueno, y ese es el problema y ese es el desafío y frente a eso estamos. Y si yo tuviera cómo resolverlo, pero yo puedo alcanzar a visualizar el problema y hacer mi descripción. Está claro que es un gravísimo problema que tenemos por delante. Siempre un poco cuando uno va leyendo y cuando escucha a pensadores, analistas, siempre queda como implícito que es muy difícil, una vez que se ganaron determinados derechos, perderlos. Pero al mismo tiempo nos empezamos a dar cuenta que se puede perder todo, claramente. Claro. Creo que la pandemia un poco... Nos cansamos de decirlo incluso durante el gobierno de Néstor y de Cristina, que parecía que los derechos eran para siempre. Que decíamos, no, mirá que esto se puede perder porque una ley se cambia con otra ley. Bueno, vivimos la experiencia del macrismo, que fue terrible, porque 25.000 empresas pymes que se cerraron, no sé cuántos puestos de trabajo que se perdieron, cuánto cayó el salario, cuánto cayeron las jubilaciones, cuánto subió la pobreza y la indigencia. Todo eso es absolutamente real. Y fresquito, no tenemos que ir a Shakespeare, ni volver al 1600. Fue anteayer fue, acaba de pasar. Los que estamos discutiendo hoy, no necesitamos ir a los libros de historia, porque somos todos protagonistas y vivimos eso. Está muy cerquita.
cuando, no sé, a mí me sorprendió, lo decía ayer, verlo al expresidente Macri en el Yau Yau, como una especie de isla donde se está. A mí me parece un poco adelantado, pero decir, pareciera como que se está disputando un poco el poder, a ver quién lo tiene, como si estuvieran repartiendo un poco aquello que viene. Y la verdad que esas disputas tienen lugar a la luz del día. Digo, no sé, ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Qué te pareció lo de Macri con los empresarios? Lo de Macri con los empresarios no me llama la atención, porque en definitiva es su hábitat, su lugar. A mí a veces me preocupa qué hacemos nosotros ahí, francamente. Y lo voy a decir con todas las letras y con toda claridad. Yo creo que hay que negociar, no se puede ignorar a los sectores de la economía concentrada. Sí. Pero hay que sentarse, hay que negociar y hay que negociar con firmeza, pero no es yendo a los eventos de ellos que creo que nosotros vamos a resolver el problema. Yo en general, todos esos eventos creo que están hechos para fortalecer las políticas que van en una dirección contraria a lo que nosotros queremos. Yo supongo que el gobierno quiere mostrar amplitud y quiere mostrar que dialoga con todo el mundo y demás, pero yo creo que a la sociedad habría que darle señales más claras en ese sentido. Yo dialogo con todo el mundo, pero hay cuestiones en las que no participo. Eso es lo que yo siento al respecto. Entonces, para mí, el problema no es que esté Macri, para mí el problema es que estemos nosotros. Eso lo digo con toda franqueza. Si yo hubiera estado en la... Por ejemplo, con el ministro Guzmán que estuvo ahí tratando de convencer a los empresarios. A ver, y para que no se malentienda, el año pasado fue Guado de Pedro a la misma reunión. Es decir, no lo personalizo. Yo digo que hay un tema de cómo me paro. Cristina dice, y tiene razón, que los gobiernos escasamente tienen un 20 y un 25% del poder. ¿Quién tiene el otro 80%? Eso que estaba en el Yau Yau, entre otros. Entonces, yo tengo la sensación de que la sociedad necesita que nosotros eso se lo digamos francamente. Están allí, es un problema, tengo que ver, no puedo prescindir de ellos, pero, a ver, cuando tengo que discutir en los temas de la política de precios y salarios, ¿está bien que la única referencia empresarial sea la UIA o tiene que estar la representación de las pymes? No digo que no tiene que estar la UIA, pero no tendrían que estar también las representaciones de las pequeñas y medianas empresas. Y cuando está la representación de los trabajadores. Nosotros tenemos diversidad hoy. Entonces yo no quiero excluir a nadie, pero tampoco creo que sea justo excluir a nadie. Y no es un juego de palabras. No, claro. Entonces creo que por ahí está la cuestión. Y yo lo digo con toda la tranquilidad de que nadie puede dudar que yo quiero que este proyecto salga adelante y que hago todo lo que está a mi alcance para trabajar porque encontremos la manera de superar nuestras diferencias, nuestros matices, porque yo siempre digo y repito, el problema no es entre nosotros, el problema es con los otros. Claro. Y entonces entre nosotros, y bueno, lo tenemos que resolver. Decidimos construir una coalición. Las coaliciones se hacen sobre la base de objetivos comunes, aceptando que hay discrepancias. El éxito o el fracaso final depende de la capacidad de la coalición para resolver las contradicciones, no para evitarlas. Carlos, ¿te parece que con resolver las contradicciones de la coalición, como vos estás diciendo, con eso es suficiente? ¿O hay Nunca es suficiente. No, pero está bien, digo, pero uno imagina que, digamos, una coalición que está en el poder muchas veces tiene en más... el gobierno. Que está en el, bueno, está en claro, el, no, y sí, bueno, porque para ser coherente con lo que dijimos hace un ratito. Bueno, una coalición que está en el gobierno tiene la posibilidad de mostrar ejecución, de mostrar gestión, y que eso debiera también permitirle construir políticamente determinado tipo de apoyo. Digo, ¿ves esa ecuación posible en este momento? Ahí hay un tema casi dialéctico. Que es que para hacer eso necesitas una relación de fuerza que te lo permita. Y las relaciones de fuerza se construyen porque no se heredan, no son automáticas y demás. Así que ese es un camino. Es decir, hoy nosotros tenemos un gobierno que no tiene la posibilidad de sacar leyes
sin acordarlas con la oposición. Y uno podría decir, está bien acordar, porque hay algunas palabras, consensuar. Sí, pero ¿cómo consensuás visiones opuestas? Claro, es más difícil. Cuando nosotros discutimos el presupuesto, nos decían, consensuemos, cambien las pautas, pero ese es para hacer las políticas de ustedes, no las nuestras. A nosotros nos dieron un mandato en 2019 para hacer las políticas que están reflejadas en el proyecto de presupuesto que nosotros propusimos. Si cambiase esas pautas, es otro proyecto. Ya le pasó al gobierno de Cristina en el 2010, exactamente lo mismo. Yo también era diputado en ese momento y en definitiva fue distinto, nos dejaron sin quórum y tampoco se pudo aprobar y hubo que trabajar con el presupuesto anterior, con las actualizaciones. ¿Cuáles fueron los argumentos que la oposición en aquel momento ponía? Los mismos que ahora. No, cambien las pautas. Cambien las políticas, traigan otra propuesta y nosotros se la votamos. Pero ese es otro gobierno, es el gobierno de ustedes, no el nuestro. Carlos, y vos que lo conocés tanto al expresidente Mauricio Macri, había una foto por ahí que la producción había encontrado, donde se lo ve a un Macri muy joven con una camiseta de Boca, llegado al club, pero digo, vos desde aquel momento que lo conocés a Mauricio Macri, ¿cómo lo ves hoy? Y de alguna manera, si no sé, ¿qué tipo de sensaciones y de sentimientos te genera justamente? A ver, yo tengo que tener cuidado de que no parezca personal. Sí. Porque en realidad, como a veces me gusta decir, yo debo ser el argentino que más veces perdió contra Macri. Porque empecé perdiendo en Boca en el año, a fines de 1995. Después perdimos junto con Daniel Filmus en la ciudad. Es decir, y yo estoy orgulloso porque perdimos, pero defendiendo siempre las mismas cuestiones. Y es la misma discusión que tenemos planteada hoy. Es decir, para mí el Macri es el mismo de entonces. Que yo diga cosas, yo puedo contar muchísimas cosas y a veces me contengo porque no tengo cómo demostrarlas. Pero Macri vino a Boca diciéndonos que necesitaba ablandar su imagen dura de empresario porque él tenía expectativas políticas. Y voy a decir una cosa que pocos conocen. La primera propuesta que Macri hizo, me la hizo a mí en mi oficina, pidiéndome que yo lo convenza a Antonio Alegre que se corra y le deje el lugar y que yo sea su vicepresidente. O sea, te vino a tentar a vos. Así es, así es. Como éramos tres, es muy difícil que yo pueda, si él dijera no es cierto, yo no tengo forma de demostrar que es cierto, pero es cierto. Tan cierto es que cuando yo le dije que no, incluso el segundo paso fue hablar con Antonio Alegre, a quien lo invitó a cenar y cenaron los dos en el Sheraton, y él le pidió que se corra porque le dijo esto mismo, que necesitaba proyectar su imagen a través de Boca porque él tenía aspiraciones en la política. Es decir, yo no puedo decir si es de Boca, no es de Boca, cuán sincero, pero que a Boca vino tratando de utilizar y le salió bien. Le salió bien también porque las circunstancias lo ayudaron, porque empezó mal. Le fue muy mal, los 2 primeros años le fue muy mal, la gente no se acuerda. Incluso terminó con una asamblea que le votó en contra un balance, porque se le partió la coalición que había armado para ganarnos a nosotros. Y ahí apareció Bianchi, y le arregló los problemas. Claro. Yo me acuerdo que cuando vinieron las elecciones de la Nación, y me preguntaban, yo decía, el asunto es dónde está el Bianchi que lo va a salvar, claro. Sí. Bueno, pero es así. Creo que las ideas de Macri son las mismas que tenía allí por el año 95,
y que las puso en juego en la ciudad y después las puso en juego en la nación. Y bueno, yo creo que son malas, que no son buenas para la gente, que son ideas para favorecer a los grupos concentrados, para favorecer a los amigos, para hacer negocio, para todo lo que ha pasado, para favorecer la fuga de capitales, bueno, todo lo que ha pasado y que está fresquito y cuyas consecuencias estamos pagando, porque yo insisto, en diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández, Sí. la primer ley sancionada, la ley de responsabilidad, no sé cuánto, y un nombre largo, y de emergencia económica, declaró que había 9 estados de emergencia en Argentina. Diciembre del 2019, emergencia económica, financiera, previsional, Sí, sí. social, ambiental, medioambiental, 9. Y la descripción, buscá esa ley, Sí. está todo planteado ahí en detalle, cuál es el estado de la nación. Esa ley refleja cómo estaba la Argentina en diciembre de 2019. Y con eso empezó este gobierno que 3 meses después, pandemia. Carlos, te quiero agradecer muchísimo esta noche por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas como siempre. gracias.